Buenos días. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Vamos a vivir en el día de hoy esta fiesta y vamos a compartir la palabra del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blanco como lana. Su trono llama de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra del Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrase la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su vestidura se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Era Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber qué es lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchelo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra esta fiesta de la transfiguración del Señor. En esta fiesta de la transfiguración del Señor vemos unos personajes específicos. Está Pedro, Santiago y Juan, que fueron los 3 apóstoles que Jesús invitó para que lo acompañara hasta el monte Tabor. Luego 2 personajes que salen hablando con Jesús, que es Elías y Moisés. Veamos esos personajes. La primera pregunta que nos podemos hacer es por qué Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan y no invitó a todos los apóstoles. La razón, porque uno de ellos no merecía estar
en el monte Tabor. Uno de ellos no merecía ver lo que iba a pasar en el monte Tabor, que era Juan, que era Judas Iscariote, que ya tenía en su mente todo un plan. Y Jesús invitó a 3. ¿Y por qué a estos 3 y no a otros 3? Es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro tenía que estar ahí, porque iba a ser el primer papa de la Iglesia Católica Universal, que Jesús ya lo había nombrado cuando en Cesarea de Filipo le dijo: tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Pedro tenía que estar ahí. Santiago, ¿por qué? Porque sería el primer mártir, el primero que iba a morir de los apóstoles, profesando la fe en Jesús, y por eso también tenía que estar ahí. Y Juan el Evangelista, por ser siempre ese apóstol incondicional, aquel que estaba siempre incondicional para Jesús, aquel que nunca dudó de las palabras de Jesús, aquel que le mostró ese amor incondicional a Jesús, aquel que iba a estar al pie de la cruz arriesgando su vida, mientras los otros apóstoles iba a estar escondido. Pues bien, por esa razón, ellos 3 tenían que estar ahí para ver lo que iba a pasar en el monte Tabor. Y luego nos dice que mientras Jesús oraba, cambió de aspecto su vestidura y se hicieron blancas, relampagueantes, y de pronto aparecieron conversando con él 2 personajes, que eran Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, que representa los mandamientos, y Elías, que representa a los profetas, presenta el carisma, los milagros. 2 hablando con Jesús, estaban allí hablando con Jesús, y estando hablando con Jesús, nos dice la manera, el aspecto de Jesús. Sus vestiduras se hicieron blancas, relampagueantes, porque así es el interior de Jesús. El pueblo veía la fachada exterior de Jesús, veía al hombre, pero no podían ver su corazón, su interior. Ese corazón de Jesús, ese interior de Jesús, que es totalmente muy diferente al corazón de los seres humanos. En ese corazón de Jesús donde hay divinidad, donde hay amor, misericordia, humildad, grandeza, compasión para todos nosotros. Era así y tenía que ser así, relampagueante, mostrando su grandeza, mostrando la gran grandeza de Jesús. Se transfiguró y lo vieron Pedro, Santiago y Juan. Vieron esa grandeza. Jesús les dio ese regalo. Pues bien, también nosotros tenemos que llegar a transfigurarnos con Jesús, pero tener presente que Jesús, con su muerte y su resurrección, tenemos nosotros una llamada, la llamada primero de configurarnos en Jesús, para luego transfigurarnos en Jesús. Pero debemos estar muy pendientes, porque si no nos configuramos con Jesús, hay el peligro que nos desfiguremos. ¿Y de qué manera nos podemos desfigurar? Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros no buscamos nuestro camino de conversión, cuando nosotros no buscamos a Jesús para decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, y vivo en el pecado, no busco la conversión, no busco la paz de mi corazón, no busco estar cerca de Jesús, no busco estar en los caminos de Jesús. Ahí el peligro que nos comencemos a desfigurar y nos comenzamos a alejar de Jesús. Y si nos pasa eso, pues nunca vamos a escuchar a Jesús, nunca lo vamos a escuchar. Pero si nos comenzamos a configurar con Jesús, cuando comenzamos nosotros a imitar lo que Jesús nos enseña, cuando comenzamos a escuchar a Jesús, que es lo que hoy en el Evangelio también nos dice: cuando se escuchó la voz del Padre, los apóstoles escucharon: este es mi Hijo amado, en aquel en que pongo mi complacencia, escúchelo. Pues también, cuando nos comenzamos a configurar en Jesús, comenzamos a escuchar a Jesús. La palabra de Jesús comienza a llegar a mi corazón. La palabra de Jesús comienza
a tener un proceso en mi vida interior, la comienzo a guardar, la comienzo a meditar, y ahí es ahí donde me comienzo a configurar con Jesús. Es ahí cuando comienzo a practicar el amor para con mi prójimo, cuando comienzo a practicar el perdón, cuando mi corazón se llena de humildad para no condenar a nadie. Es ahí cuando mi corazón se llena de misericordia para practicar la caridad. Es ahí cuando yo estoy buscando a Jesús porque me estoy configurando con Él, porque lo estoy escuchando, porque escucho su voz. Y si eso lo hacemos, pues nos vamos a transfigurar con Jesús cuando llegue el momento. Pues hermanos, tenemos esa tarea, la tarea de escuchar a Jesús, la tarea de configurarnos con Jesús, la tarea de seguir a Jesús, la tarea de amar a Jesús, la tarea de vivir para Jesús. Esa es una hermosa tarea que todos nosotros tenemos, y es una hermosa tarea porque cuando lo vivimos vamos a sentir paz y felicidad en nuestra vida. Y cuando no vivimos esa tarea, cuando nos estamos desfigurando, pues será todo lo contrario. Vamos a tener remordimiento de conciencia, no vamos a tener paz, no vamos a tener felicidad, nos alejamos de Dios y nuestra mente, nuestra conciencia estará siempre intranquila. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, escuchemos a Jesús. El Padre quiere que lo escuchemos y por eso se escuchó la voz del Padre. Escúchelo, no dijo. Escuchemos a Jesús para configurarnos con Él y, como le dije, cuando llegue el momento, también para que nos transfiguremos con Él. Vamos a terminar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.